Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que vaya con su Biblia a Gálatas capítulo 3. Vamos a ver la escritura en Gálatas capítulo 3. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, así es que en Gálatas capítulo 3 estuvimos viendo acerca de cómo el apóstol Pablo les está, digamos que, corrigiendo o, digamos que reclamando a los Gálatas acerca de que ellos habían empezado por creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por recibir el Evangelio de la gracia, recibir el Espíritu de Dios, el nuevo nacimiento, y después se volvieron por la ley y cayeron de la gracia porque escucharon a aquellos que predicaban que no solo era necesario venir a Cristo, sino también hacer las obras o vivir por obras, cumplir obras y ciertas, no solo mandamientos, sino observar ciertas tradiciones para obtener el favor de Dios, para obtener la bendición de Dios, para obtener que Dios se agradara de ellos, lo cual es antibíblico, porque solo a través de la fe de Jesús, dice la Escritura, podemos agradar a Dios. Así es que nuestra vida como creyentes nacidos de nuevo tienen que depender solo, sí, solamente de Jesucristo. Cuando nosotros, a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a través del conocimiento de su benignidad, de su bondad, de su obra terminada, a través del conocimiento del nuevo pacto en Cristo Jesús, a través de la palabra podemos renovar nuestras mentes y ser transformados en la misma imagen de Jesús, para que el Espíritu de Dios nos guíe en nuestra vida día con día y entonces podamos experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y que podamos participar de la naturaleza divina, apropiándonos por la fe, como hemos dicho una y otra vez, de todo lo que ya nos fue dado, de toda la bendición que ya nos fue entregada y que se encuentra en nuestro espíritu, en nuestro nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Solo a través de la fe podemos apropiarnos de toda la bendición que Dios ya nos dio, para que el resultado de esa transformación sea vivir en la obediencia a la verdad, en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, en la santidad, apartados para el Señor, siendo un canal de bendición para muchos, siendo luz en medio de las tinieblas, siendo la sal de la tierra. Así es que vamos a empezar o vamos a seguir leyendo Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y es muy importante que entendamos que todo aquel que predica un evangelio diferente, no es que exista otro evangelio, sino hay aquellos que perturban y que pervierten el evangelio queriendo añadir obras de la ley, obras o mandamientos de hombres, cumplimiento de obras a la fe de Jesús, a el evangelio de la gracia. Y esto tiene que ver con personas que, ignorando o siendo conscientes, están siendo inspiradas por el diablo, por el espíritu de la potestad del aire, por las tinieblas, para predicar no solo a Jesús, sino otras cosas, haciendo creer que son necesarias para obtener el favor de Dios, la bendición de Dios, la salvación, el agrado de Dios, para obtener el amor de Dios, para que Dios pueda tener comunión con nosotros. Y esto es completamente antibíblico. Dios es un Dios de amor. Necesitamos entender y conocer su naturaleza y cómo Él se agrada, no de nosotros, sino se agrada de Jesús, que es su Hijo amado, y en Él tú y yo somos aceptos, somos altamente favorecidos, aceptos a Dios. Nacimos de nuevo por causa de Jesús, por causa de la fe de Jesús. Así es que dice aquí en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los fariseos, los judíos, en la época del Señor Jesucristo, ellos mismos decían de sí mismos, somos semillas, somos descendientes, somos la simiente de Abraham. No somos esclavos de nadie. Mire, sin apartarnos de ahí,
de Gálatas, vamos a leer un versículo que viene en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, y vamos a ir después del versículo, bueno, en el versículo 31 el Señor Jesucristo les dice a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo les estaba diciendo, el Señor Jesús, que ellos estaban viviendo en esclavitud del pecado y en esclavitud de su propia justicia, que venía a resultar en pecado, pero también en esclavitud física por el pueblo, por el imperio romano. Le respondieron ellos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Principalmente, todos los hombres son esclavos del pecado cuando no han nacido de nuevo, o si ya nacieron de nuevo y se sujetan voluntariamente al pecado, te conviertes en esclavo del pecado. Dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. Es decir, si tú no, por la voluntad de Dios, no eres hijo, entonces eres como un siervo, como un esclavo, y no quedas en la casa para siempre. Dice: pero el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, naturalmente hablando, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Así es que vamos a regresar a Gálatas, capítulo 3, y dice el apóstol Pablo a los Gálatas, dice: y la escritura previendo, en el versículo 8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así es que Dios, en su sabiduría, en su amor, en su perfección, le muestra, le declara, en otras palabras, le predica el evangelio, la buena nueva a Abraham, porque en Abraham estaban siendo benditas todas las naciones. Abraham no fue perfecto. Sin embargo, los judíos y los fariseos religiosos que rechazaban la palabra de Jesús, ellos se decían que eran linaje de Abraham. Sabemos que es Abraham, Isaac y Jacob. Después de Jacob vienen los 12 patriarcas, y de ahí viene la nación de Israel. Sabemos que los judíos vivían bajo la ley de Moisés. Ellos veneraban, ellos seguían la Torá, la ley de Moisés. Pero ellos manipulaban a su antojo la ley. Es decir, ellos se creían los poseedores de la ley, los dueños de la ley, los señores de la ley, de tal manera que ellos mismos se engañaban a sí mismos, queriéndose justificar, intentando cumplir la ley. Ellos le hacían saber a los demás que eran cumplidores de la ley, obedientes de la ley, celosos de la ley. Pero la realidad es de que ellos no eran estrictamente seguidores de la ley, como cuando Dios le dio la ley a Moisés. Porque cuando Dios le dio la ley a Moisés, ahí había básicamente algo completamente estricto, y todos eran juzgados de acuerdo a la ley. Y dice la escritura que nadie podía cumplir la ley, pero había sacrificios para que ellos pudieran cubrir sus pecados y que los pecados pudieran ser pasados por alto hasta que Jesús viniera. Pero los fariseos manipulaban la ley. El mismo Señor Jesucristo vino a decirles esto, que eran como sepulcros blanqueados, que eran unos hipócritas, que eran una generación de víboras. Ellos se decían cumplidores de la ley, ellos se decían seguidores de Moisés, pero además se decían que eran linaje de Abraham, y realmente son descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, de los lomos de Abraham, es decir, naturalmente hablando. Pero Dios no le revela a Abraham el evangelio, ni llama a Abraham amigo de Dios,
ni justifica a Abraham por la fe en lo natural, sino sabiendo que en Cristo Jesús, todos aquellos que recibieran a Jesús y que creyeran en Jesús en sus corazones y lo confesaran como Señor, como dice la Escritura en Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es que Dios, previendo esto, le predica el Evangelio a Abraham y está hablando de cosas espirituales, sabiendo que tú y yo íbamos a venir como descendencia de Abraham por causa de Cristo Jesús a ser bendecidos. Así es que los judíos, los fariseos en tiempo del Señor Jesucristo invocaban a Abraham, pero ellos eran naturalmente descendientes de Abraham, pero no eran, digamos que, bendecidos con Abraham por causa de la fe de Abraham. Abraham no fue un hombre perfecto. Gálatas expone de una manera magistral las diferencias entre la ley y la gracia y cómo la ley fue cumplida por el Señor Jesucristo y quedó atrás. Y ahora vivimos en el Evangelio de la gracia, de la verdad, de la palabra del Señor. Y en Gálatas, el apóstol Pablo define claramente que es a través de la fe de Jesús que recibimos la bendición que Dios diseñó desde Abraham a través de la fe. La fe es fundamental en la vida del creyente. Es por fe y la fe es un regalo de Dios. Recuerde, nos fue dada la medida de fe de acuerdo a Romanos capítulo 12. Así es que aquí la Biblia dice, por ejemplo, el versículo 8, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los no judíos, a los que ignoraban la ley. Dice, de antemano dio la buena nueva a Abraham, le predicó el Evangelio y le dijo, en ti serán benditas las naciones. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y no es que el pueblo de Israel, siendo pueblo natural, no sea bendecido, pero aquí estamos hablando de la bendición del pacto que es en Cristo Jesús. La Biblia está llena de pactos, el pacto de Dios con Adán, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, el pacto de Dios con Moisés, el pacto de Dios con David. Pero habla particularmente del pacto de pactos, el pacto que está fundado sobre mejores promesas, porque siempre los pactos fueron de Dios perfecto y de los hombres. Y estos hombres, digamos que eran como mediadores, como intermediarios. Pero aquí en el nuevo pacto en Cristo Jesús vemos a Dios Padre y a Dios Hijo. Que recuerde que Jesucristo era 100% hombre, físicamente. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y 100% Dios. Así es que, aunque todos los pactos fueron hechos por Dios, pero el hombre siempre, al ser imperfecto, no podía ser fiel al 100% al pacto, o es decir, el pacto podía estar vulnerable por causa del hombre y no por causa de Dios, porque Dios siempre permanece fiel. En el caso del nuevo pacto en Cristo Jesús, es un pacto perfecto, es un pacto que no se diluye, que no se invalida, es un pacto que siempre tiene la certeza, la fidelidad y permanece para siempre. Es un pacto entre el Dios Padre perfecto y el Dios Hijo perfecto, para que tú y yo a través de la fe de Jesús podamos beneficiarnos de ese pacto. Qué glorioso pacto, porque es un pacto que nosotros no hacemos, sino lo hizo el Padre con su Hijo amado Jesucristo, y nosotros somos bendecidos por ese pacto a través de la fe. Así como dice la Escritura, Abraham, así como Abraham fue bendecido. Dice el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie puede cumplir la ley, porque la ley de Dios es espiritual. O en otras palabras, la ley es cómo es que el hombre podría conducirse a la manera de Dios, pero sin tener el obstáculo del pecado. En otras palabras, y esto es una opinión personal, pero
aunque Dios no le reveló a Adán y a su mujer antes de que comieran del fruto prohibido la ley, pero ellos vivían a la manera de Dios. Ellos vivían en la voluntad de Dios. Así es que no era necesario conocer la ley como la fue revelada a Moisés por causa de que no había pecado. Solamente había un mandato: no comas del fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero una vez que el hombre cayó y el hombre pecó y todos nacemos destituidos de la gloria de Dios, y el espíritu del hombre quedó separado, quedó muerto, separado del espíritu de Dios, entonces hay un obstáculo. ¿Cuál es? Las tinieblas, por causa del pecado. El engaño, la mentira. El pecado es un obstáculo en la vida del hombre. El hombre no se puede relacionar con Dios por causa de su pecado. Pero gloria a Dios que a través de Jesucristo fuimos redimidos, fuimos liberados, fuimos perdonados. Cristo pagó todos nuestros pecados. Así es que todo aquel que viene a Jesús y se apropia por la fe de Jesús del perdón de todos nuestros pecados, entonces es reconciliado. Puede aprovechar, puede beneficiarse de una relación restaurada con el Padre. Por eso dice la Escritura que somos la justicia de Dios en Cristo. Ahora estamos en una posición correcta, sin obstáculos, para tener una relación continua, permanente, viva, verdadera con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tan es así que Dios nos dio un nuevo espíritu y envió el Espíritu de Cristo a nuestros corazones. El Espíritu de Dios se hizo uno con nosotros y Dios mora aquí y nunca nos deja y nunca nos abandona. Y no solo eso, sino que nos dio su unción, nos bautizó con su Espíritu Santo para caminar en el poder de Dios. Así es que Gálatas expresa de una manera excelente cómo no es a través de las obras de la ley y cómo el que insiste seguir las obras de la ley está bajo maldición. Porque la ley, aunque es buena, no puede hacer bueno al hombre. Aunque es perfecta, no puede hacer perfecto al hombre. Aunque es santa, no puede santificar al hombre. Porque el pecado está de por medio. Así es que cuando Dios quiso hacer al pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, un pueblo de reyes y sacerdotes, una nación santa, y el pueblo se rehusó a que Dios los transformara, a que Dios los tratara a la manera de Dios. Ellos dijeron: no, Señor, nuestra relación queremos que sea a nuestra manera. Tú dinos y nosotros cumpliremos a nuestra manera. Y no era el propósito de Dios, no era la intención de Dios. El pueblo ignoraba su independencia de Dios. El pueblo ignoraba que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pueblo ignoraba que eran pecadores delante de Dios, completamente antisantos, por decirlo así. Y Dios quería hacerlo a su manera, pero el pueblo no quiso. Y entonces Dios tuvo que darles la ley por causa de las transgresiones, dice la Escritura. Aquí lo vamos a ver. El capítulo 3 de Gálatas se expresa de una manera muy poderosa, muy importante, cómo a través de la ley y seguir la ley, todos aquellos que lo quieran hacer están bajo maldición. Y muchos dicen: no, es que no seguimos la ley. Bueno, sabemos que dentro del cristianismo se están inmiscuyendo, mezclando personas que empiezan a hablar acerca de seguir las tradiciones y observar los días y observar las fiestas, inclusive observar los nombres en hebreo, y eso es muy evidente. Pero algo que es muy engañoso es todos aquellos que hablan acerca del evangelio, que hablan acerca de que estamos en la dispensación de la gracia, pero siguen imponiendo obras de la ley, obras y mandamientos de hombre, haciendo que los hombres sean exigidos por asistir a las reuniones, por entrar en los modelos en los que ellos implementan, por diezmar. Muchos predican acerca de los diezmos y dicen acerca de que si no diezmas estás robándole a Dios, haciendo alusión al antiguo pacto. Y en Cristo Jesús no es así. Todos aquellos que tienen atemorizados a su grey, a sus ovejas, acerca de que si no diezman y no ofrendan, van a recibir maldición. Están sujetos a pobreza. Las mismas organizaciones y los mismos creyentes están
sujetos a pobreza. ¿Por qué? Porque no solo los tienen bajo exigencias, sino en condenación y pecado. Eso es la ley, eso es tener una mentalidad de ley. Pero en Cristo Jesús, ni por mandamiento de hombres, ni por mandamiento de la ley de Moisés, Dios nos dio, resalta por causa de lo que Jesús hizo en la cruz, cuando Él se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros seamos enriquecidos. El Evangelio de la Gracia, la transformación de nuestras vidas por la renovación de nuestra mente, causa en nosotros un corazón generoso, un corazón dadivoso, un corazón que aprende a sembrar, no el 10%, inclusive más allá de esto, pero muchos lo ignoran. Y así, entre otras cosas, las iglesias o las reuniones o organizaciones están obligando a las personas a seguir mandamientos de hombre o mandamientos de ley. Tienes que comportarte y tienes que obedecer a tus padres, y las esposas tienen que honrar a sus esposos y los esposos tienen que amar a sus esposas, pero como una exigencia. Y esto dice la palabra que se debe de hacer. Sí, los hijos tienen que honrar a sus padres, porque este es el primer mandamiento con promesa. Las esposas tienen que venerar a sus esposos, así dice la Escritura. Los esposos tienen que amar. Esto lo declara el apóstol Pablo. Esto es bíblico, pero como resultado de ser hijos y por amor, no por exigencia, por ser transformados. Aquel que intenta amar, perdonar, cumplir por exigir, por la exigencia que le han puesto otros, al no cumplirlo porque no somos perfectos, viene condenación y culpa. Muchos que no entendíamos esto en el tiempo pasado, aún siendo cristianos, intentábamos hacer estas cosas, y cuando no cumplíamos, porque nadie es perfecto y no lo podemos hacer de la manera perfecta, venía condenación y culpa por causa de que teníamos una mentalidad de ley. Pero gracias al Señor, que muchos años atrás nos reveló, como a muchos en este mundo, desafortunadamente, la mayoría ignoran el verdadero evangelio de la gracia, la revelación correcta acerca de la gracia, de la justicia, de la verdad. Pero cuando recibimos esta bendición de la revelación del Espíritu de Dios en la palabra, acerca de lo que verdaderamente Jesucristo hizo por nosotros, y al permanecer en su palabra, nos hizo libres de condenación, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado, de la muerte. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús, que es un creyente nacido de nuevo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo.